información que escucharás a continuación fue tomada de la vida real. Se recomienda discreción. Han pasado más de 50 años desde que el último ser humano pisó la superficie lunar. ¿Fueron realmente las limitaciones presupuestarias el motor de esta decisión, o se trató de algo mucho más siniestro? Si damos crédito a los relatos de algunos informantes, es posible que haya algo en la Luna. La historia nos dice que entre 1969 y 1972, los astronautas estadounidenses completaron un total de 6 alunizajes con éxito. La última de estas misiones, el Apolo 17, concluyó el 19 de diciembre de 1972, cuando Eugene Cernan, Harrison Smith y Ronald Evans fueron recuperados del Océano Pacífico. Pero a pesar de que se habían planeado otras 3 misiones Apolo como continuación, desde entonces, no se ha llevado a cabo ninguna otra expedición tripulada de ningún país. La justificación oficial de este repentino cambio de rumbo en el programa de exploración lunar de la NASA fue un cambio en el panorama financiero y político. En plena Guerra Fría, la victoria de Estados Unidos en la carrera espacial, al ser la primera gran potencia en lograr el aterrizaje de un hombre en la Luna, proporcionó al presidente Nixon el prestigio y la propaganda que necesitaba frente a sus rivales soviéticos. Pero los costes globales del programa se habían disparado, pasando de una estimación inicial de 7.000 millones a más de 20.000 millones, y este enorme gasto resultó difícil de mantener. La tecnología disponible en la época solo permitía permanecer unas horas en la superficie lunar en cada ocasión. Y sin recursos naturales ni material científico significativo en los primeros viajes, a la NASA le resultó imposible conseguir la financiación necesaria para llevar a cabo lo que quedaba de su programa. Con la histórica victoria conseguida por las potencias occidentales, la pasión rusa por la exploración espacial se enfrió, y como los posteriores tratados sobre misiles limitaron cualquier avance en este campo, los sueños de una colonia lunar fueron relegados poco a poco a las páginas de la ciencia ficción. En las décadas siguientes, un flujo intermitente de sondas y landers robóticos de países como India, China y Estados Unidos han sido enviados a diferentes regiones de nuestro cuerpo celeste más cercano. La mayoría de ellas han acabado estrellándose contra la superficie lunar, bien por fallos técnicos o bien tras cumplir su propósito. Sin embargo, a pesar de todas estas expediciones, sabemos poco más sobre la Luna que a principios de la década de 1970. A lo largo de los años transcurridos desde la repentina conclusión del programa Apolo, se han recibido varios informes que indican que las tripulaciones que participaron en él se encontraron con algo más que rocas y polvo. Han surgido historias de extrañas huellas observadas en el suelo cerca de las zonas de aterrizaje, misteriosos objetos vistos flotando en el cielo e imponentes estructuras alienígenas vislumbradas desde lejos. En algunos casos, estas afirmaciones se apoyan en fotografías granuladas y de mala calidad, y en otros, se presentan archivos de audio borrados o editados, como prueba de una conspiración. Sin embargo, todas estas historias tienen un denominador común. La Luna podría albergar residentes, habitantes a los que no les gustan las intrusiones de los humanos. En 2015 empezó a circular en Reddit un artículo de un psicólogo británico que había visto informes confidenciales en los que se divulgaba que se habían producido más alunizajes desde el Apolo 17 y se detallaba exactamente lo que había ocurrido con ellos. Y aunque hay muchos aspectos de este supuesto testimonio que son imposibles de verificar o cómodamente fáciles de desacreditar, hay elementos del mismo que los comentaristas afirman que dan credibilidad a historias similares que rodean los alunizajes oficiales de la NASA. La fuente anónima afirmaba que los astronautas del Apolo 17 no se habían alejado mucho de su lugar de aterrizaje cuando se encontraron con los restos apagados de otra nave, además del propio transportador lunar gravemente dañado, con los cuerpos de varios cosmonautas, todos ellos al parecer de origen soviético.
Pero no fue la inesperada aparición de este campo de escombros lo que más conmocionó a los astronautas, sino que todas las heridas y daños infligidos a las víctimas parecían haber sido causados por una agresión física de algún tipo, más que por cualquier forma de descompresión o impacto de colisión. Toda la nave espacial rusa había sido desgarrada y perforada repetidamente por una fuente desconocida, y las placas de cristal de los cascos de los cosmonautas fallecidos habían sido destrozadas de forma idéntica. La tripulación estadounidense regresó inmediatamente a su lander y solicitó permiso para despegar de nuevo, pero se les comunicó que debían permanecer en la Luna varias horas más debido a problemas técnicos. Durante este tiempo, enviaron transmisiones de radio cada vez más aterradoras, afirmando que podían ver figuras sombrías moviéndose por las colinas del exterior, acercándose gradualmente al módulo. Este psicólogo detalló que había una misión conjunta británica y rusa para regresar al lugar del accidente en 1989 y se había pedido a la NASA que ayudara a informar a la tripulación de esta expedición cuando regresara a casa. El módulo de aterrizaje ruso llegó con éxito a las proximidades de la zona de aterrizaje del Apolo 17 en diciembre de 1990, pero la tripulación fue atacada por entidades desconocidas. Este ataque fue observado con incredulidad por sus controladores en el lugar de lanzamiento de Akatsuki antes de que se perdiera todo contacto con ellos. Está la superficie de la Luna llena de restos de alunizajes anteriores, cuya existencia ha sido ocultada por las naciones que los enviaron allí en secreto. Hay pruebas de que Rusia aún no ha revelado todo el alcance de sus esfuerzos en este sentido, y los registros de personal de los cosmonautas que participaron en el programa fueron supuestamente alterados para ocultar las muertes de los pilotos que participaron en misiones fallidas. Radioaficionados afirmaron haber monitorizado transmisiones desesperadas de cosmonautas moribundos cuyas naves funcionaron mal en órbita. Mientras orbitaban la Luna en mayo de 1969, los tripulantes del Apolo 10, Gene Cernan y John Young, informaron de que oían ruidos extraños procedentes de la superficie. El fenómeno consistía en un silbido inquietante que los dos hombres describieron como música del espacio exterior. Sus controladores no supieron explicar lo que oían los astronautas y solo años más tarde se atribuyó el incidente a la retroalimentación generada entre transmisores VHF situados en diferentes partes de la nave. Otra extraña historia surgió tras la conclusión de la misión Apolo 15 en julio de 1971. Las transcripciones de las transmisiones de radio que tuvieron lugar mientras los miembros de la tripulación, David Scott y James Irwin, se encontraban fuera de su lander, revelan que tropezaron con lo que parecían ser huellas de vehículos en la base del monte Hadley. Describieron estas impresiones como lineales, que iban de este a oeste y de naturaleza totalmente uniforme. Sin embargo, uno de los rasgos más característicos del Apolo 15 es que fue la primera expedición equipada con un vehículo lunar experimental. Pero, son las afirmaciones de que la tripulación de la emblemática misión Apolo 11 informó de múltiples avistamientos de naves y estructuras espaciales no identificadas en la Luna las que más han cautivado la imaginación de los teóricos de la conspiración. El primero de estos encuentros se notificó a los 3 días de su misión, cuando el comandante Neil Armstrong pidió aclaraciones sobre dónde se encontraba la tercera etapa del cohete Saturno V de la misión, en relación con la nave principal. Tras un retraso de 3 minutos, se le informó de que la carcasa del cohete de eyección debía estar situada a 6.000 millas por detrás del módulo lunar, que seguía alejándose de la Tierra en dirección a la Luna. La respuesta posterior de Armstrong a esta información crearía una onda de confusión e incertidumbre entre los controladores de la misión. Había sido notificado por su colega Buzz Aldrin de que algo se desplazaba en rumbo paralelo a su nave. Armstrong describió el objeto como metálico, con forma de cilindro, y con lo que parecía ser una fuente de luz que emanaba de ellos. Al final, después de haber perdido de vista el misterioso objeto, volvió a pedir aclaraciones a la NASA, y le informaron de que posiblemente se trataba de un trozo suelto de panel metálico, que podría haber salido despedido del propulsor principal. Se cree que se produjo una conversación por radio aún más inquietante entre Armstrong y el centro de control de Houston, inmediatamente después de su llegada a la Luna. Durante un periodo de 2 minutos, en el que aparentemente fallaron las transmisiones entre la misión y sus controladores, se afirma que Armstrong siguió transmitiendo por un canal de radio secundario, diseñado para supervisar la salud y el bienestar de los astronautas.
Aunque no fue escuchado por el público en general, se afirma que las transcripciones de este canal muestran que Armstrong informó de que podía ver objetos metálicos en el borde de un cráter cercano. Describió edificios que descendían bajo la superficie lunar y lo que parecían ser vehículos metálicos aparcados en fila fuera de estas construcciones. Aunque supuestamente tomó muchas fotografías con su cámara montada en el pecho, estas imágenes nunca se han publicado. Cuando se le ordenó que se retirara al módulo de aterrizaje, se le preguntó si había conseguido desplegar el equipo científico que se le había encargado, a lo que respondió que sí, pero que le preocupaba que los ocupantes de la nave que había visto le estuvieran observando y le quitaran fácilmente los objetos que acababa de colocar. En los años transcurridos desde la misión Apolo 11, se han presentado varios testigos que afirman que cuando habían cuestionado a Armstrong sobre el avistamiento en privado, este se lo había admitido libremente, alegando que no habían grabado la conversación. Se afirma que Armstrong expresó una gran aprensión y temor por las naves que encontró, creyendo que intentaban prevenir activamente a los humanos para que no siguieran explorando la Luna. La muerte de dos destacados ufólogos en octubre de 2018 ha generado recientemente una gran cantidad de especulaciones en los medios de comunicación. Aunque aparentemente no estaban relacionados, ambos hombres eran exmiembros del ejército de los Estados Unidos y habían saltado a la fama sobre la base de las acusaciones que habían hecho con respecto a la NASA y cómo había ocultado pruebas de vida extraterrestre en la superficie lunar. Bob Dean había servido como sargento mayor en el ejército de Estados Unidos y había pasado la mayor parte de la década de 1960 estacionado en varias instalaciones militares en el continente europeo. Durante ese tiempo, afirmó que la NASA había destruido en secreto hasta 40 rollos de película rodados por los astronautas de la misión Apolo 11. Además de esta afirmación, Dean también declaró que durante su época en el ejército había leído un dossier de alto secreto en el que se evaluaba la amenaza potencial para la humanidad por parte de invasores extraterrestres. Una semana después de la muerte de Dean en su casa de Tucson, el 11 de octubre, las autoridades de Lansing, Nueva York, fueron llamadas al lugar de un accidente de tráfico mortal. Un ciclista de 74 años, llamado Carl Wolf, había muerto aplastado al ser atropellado por un tractor. Wolf no solo era un antiguo sargento de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, sino también un informante que afirmaba haber visto pruebas aterradoras que demostraban que, en efecto, había extraterrestres en la Luna. En 1965, Wolf había estado destinado en la base aérea de Langley, en Virginia, especializado como técnico electrónico. Su tarea principal era la evaluación y reparación de diversos sistemas fotográficos que habían sido desplegados por las fuerzas aéreas durante el conflicto de Vietnam. Pero un día, se encontró reasignado temporalmente al proyecto del orbitador lunar de la NASA. Wolf describió cómo se presentó en un hangar en el extremo más alejado de la base, que estaba ocupado en su mayor parte por científicos y traductores vestidos de civil. Le condujeron a una sala donde conoció a otro aviador, que le explicó que la NASA estaba teniendo problemas para producir fotografías de la misión lunar más reciente, ya que una de sus máquinas de revelado no funcionaba correctamente. Tras colaborar con su colega para localizar y rectificar el fallo, Wolf quedó asombrado al ver una serie de imágenes de lo que parecía ser el paisaje lunar, completado con toda una ciudad de misteriosas estructuras alienígenas. Describió haber visto torres, cúpulas y edificios con forma de Z, todos ellos supuestamente situados en el lado oscuro de la Luna. El hombre se había quedado atónito ante lo que había presenciado y esperaba que se enteraría del descubrimiento en las noticias de la noche. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, acabó dándose cuenta de que el gobierno no tenía intención de revelar al mundo la existencia de la ciudad alienígena. En el 2001, junto con otros 20 antiguos militares y oficiales de inteligencia, finalmente hizo pública su historia. Ciertamente, muchas fotografías enviadas por sondas en órbita alrededor de la Luna muestran algunas anomalías interesantes. Con luces que aparecen en cráteres y la aparente representación de estructuras no naturales, algunas de las cuales tienen varios kilómetros de altura. También hay quienes afirman que la Luna podría no ser en absoluto un satélite natural, o al menos no en el sentido más convencional. Algunos comentaristas creen que la superficie de la Luna no es más que un caparazón,
para algo mucho más siniestro, como una estación espacial o una gigantesca nave extraterrestre. La afirmación es similar a la de la teoría de la Tierra hueca, cuyos partidarios creen que existe una vasta red de túneles y cavernas bajo la superficie terrestre que la humanidad desconoce. Como prueba de sus afirmaciones, los teóricos del Apolo señalan los datos producidos por los sismómetros que fueron dejados en la superficie lunar por cada una de las misiones Apolo. Entre 1972 y 1977, estos instrumentos registraron una serie de movimientos geológicos bajo el paisaje lunar, que variaron en escala e intensidad. Durante la misión Apolo 12, se tomó la decisión de estrellar deliberadamente la etapa de ascenso del módulo lunar de la tripulación contra la superficie de la Luna. A raíz de ello, las estaciones de control de la Tierra registraron una extraña reverberación que se prolongó durante 1 hora. Al parecer, la Luna resonó como una campana. Para los partidarios de la teoría de la Luna hueca, se trata de una prueba de vibraciones que resuenan en espacios enormes, enterrados bajo la fina capa de roca y polvo. A medida que vamos analizando las diversas historias que han surgido del programa Apolo, es evidente que puede haber habido sucesos y acontecimientos en la superficie lunar que desafían las explicaciones convencionales. En algunos de estos casos, la NASA ha proporcionado diversos grados de justificación. En otros, bien por acción o por inacción, han permitido que se destruyeran pruebas que podrían haber ayudado a descubrir la verdad. En realidad, el estrés físico y mental producido durante las misiones lunares puede ser un factor y podría haber afectado la psicología de los implicados. En el gran número de incidentes denunciados, las experiencias de los astronautas pueden atribuirse fácilmente a ilusiones ópticas y al fallo imprevisto del equipo y el material que estaban utilizando. Sin embargo, las historias de siniestros habitantes de la Luna siguen cautivando la imaginación del público. Quizá haya algo de verdad detrás de los rumores y en las próximas décadas descubramos que tenemos vecinos celestes de los que antes no éramos conscientes. Y si es así, solo podemos esperar que no se opongan a compartir este pequeño rincón de la galaxia con la raza humana. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que querrás asustar. Y recuerda, no temas a las sombras. Ellas solo te quieren asegurar que hay luz cerca.